es cierto. El problema es que cuando nosotros nos fijamos en los restos materiales que han quedado, la imagen que tenemos es menos de preludio de la Segunda Guerra Mundial que de epílogo de la Primera Guerra Mundial. Cuando uno ve un paisaje característico de la Guerra Civil, como los que tenéis aquí cerca de Aranjuez, sin ir más lejos, ese paisaje no tiene nada que ver con uno de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue, ante todo, una guerra móvil, de batallas muy dinámicas, con lo cual los ejércitos no llegaron a fortificarse mucho. Por lo tanto, no hay paisajes de trincheras. No hay paisajes de trincheras como los de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de posiciones, ni como los de la Guerra Civil. La Guerra Civil fue muy estática en general. Hubo unos momentos muy específicos de gran dinamismo, de gran movimiento, donde los ejércitos franquistas, sobre todo, avanzaron muy rápidamente, pero la inmensa mayoría del tiempo las tropas estaban quietas, estaban estáticas. La experiencia de la Guerra Civil para la mayor parte de los soldados que combatieron en ella fue una experiencia de aburrimiento, básicamente. Esta imagen que podéis ver aquí es un mapa de las trincheras que se encuentran a la entrada de Madrid, en la ciudad universitaria, tanto las franquistas como las republicanas. Y podéis ver que es una especie de laberinto, es un lío tremendo, porque aquí los dos ejércitos estuvieron luchando durante 2 años y medio. En esta misma zona, y no se rectificaron las líneas, con lo cual lo que hicieron fue ir añadiendo más y más y más trincheras a lo largo de 2 años y medio. El año pasado, excavando justo delante de Madrid, en la Casa de Campo, tuvimos ocasión de apreciar mejor este carácter arcaico que tuvo la Guerra Civil Española, más relacionada con la Primera que con la Segunda Guerra Mundial. Excavamos una trinchera del año 1936, de noviembre del 36, que es probablemente una de las pocas trincheras, si no la única, que se conserva de la defensa de Madrid. Cuando los ejércitos franquistas avanzaron hacia la capital, una de las zonas por las que entraron fue la Casa de Campo, y allí la República consiguió mantenerse durante una semana aproximadamente. En esta zona es donde excavamos nosotros esta trinchera, y cuando la tuvimos excavada nos dimos cuenta de que se parecía mucho más a las trincheras de la Primera Guerra Mundial que a las de la Segunda, porque tenía los abrigos y los puestos de tirador, que los veis ahí indicados, estaban situados en vanguardia, mientras que en periodos posteriores de la guerra y desde luego en la Segunda Guerra Mundial, lo normal es que los abrigos estén situados detrás de la trinchera, no delante. Lo interesante es que esta trinchera es muy de la Primera Guerra Mundial, por otros motivos que ahora os voy a comentar, entre otras cosas porque los que cavaron esta trinchera fueron veteranos de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es esto posible? Porque la defensa de Madrid, entre otras cosas, lo hicieron voluntarios centroeuropeos que vinieron a combatir por la República. Y esta trinchera en concreto la excavaron alemanes. Así que podemos decir que tenemos una trinchera de la Primera Guerra Mundial en Madrid. Y esto son cosas que normalmente no aparecen en los libros de historia, pero no son anecdóticas. Normalmente los historiadores suelen estar más interesados en ver cómo un determinado periodo histórico preludia consecuencias futuras que en las cosas que vienen arrastradas de atrás. Se me ha saltado una diapositiva. No solo las trincheras, la propia construcción, la arquitectura del campo de batalla nos remite a la Primera Guerra Mundial, sino que muchos de los artefactos que nos encontramos allí son realmente excedentes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, los soldados en España estaban luchando con armas que habían sobrado de las trincheras del frente occidental. Estaban luchando con granadas de mortero, con munición de los fusiles británicos y franceses de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en muchos sentidos, la Guerra Civil Española fue una guerra obsoleta, fue un episodio último de la Primera Guerra Mundial. Otra cuestión sobre la cual la arqueología ofrece una visión un poco distinta, quizá no a lo que sabemos por la historia, pero sí a la imagen popular que tenemos de la guerra, tiene que ver con la fe, con las creencias religiosas de la gente que hizo la guerra. Normalmente la idea que predomina es que en el lado franquista todos los que luchaban eran católicos o ultracatólicos, y en el lado republicano eran todos ateos, y muchos de ellos estaban deseosos de acabar con la religión católica en España y de matar curas. Y es verdad que efectivamente había sectores en la República que muchos eran anticlericales, pero no necesariamente antirreligiosos, y después había grupos que efectivamente
efectivamente eran ateos y querían acabar con la religión organizada, ¿no? Con el anarquismo. Pero eso no quiere decir que eso fuera lo habitual. De hecho, si una de las cosas que caracteriza a los republicanos es la heterogeneidad. Había una diversidad de creencias, había una diversidad de opiniones políticas. Y eso se refleja arqueológicamente también en los restos que nosotros nos encontramos. Cuando excavamos trincheras de los franquistas, efectivamente nos encontramos elementos de tipo religioso, nos encontramos medallas, nos encontramos crucifijos. En algunos casos encontramos lo que se llaman detentes, que son medallas religiosas enganchadas con un imperdible que llevaban los combatientes, sobre todo los carlistas, en la chaqueta del uniforme, porque pensaban que eso detenía las balas, ¿no? De ahí el detente bala. Pero los crucifijos no aparecen solo en las trincheras franquistas, también aparecen en las trincheras republicanas. En nuestras excavaciones nos hemos encontrado crucifijos y medallas en multitud de posiciones republicanas. Esta, por ejemplo, la encontramos el año pasado en un abrigo de tropa de la República. Y esto es interesante porque efectivamente demuestra que había una heterogeneidad de creencias entre los republicanos y había muchos que eran cristianos o que eran católicos. Pero también demuestra otra cosa, el hecho de que la aparición de elementos religiosos sea habitual, quiere decir que los soldados podían llevarlas sin ser perseguidos necesariamente, ¿no? Es decir, había una cierta tolerancia religiosa. Pero hay algo más. Se puede decir que, bueno, los soldados que estaban luchando en las trincheras eran soldados de leva, estaban reclutados forzosamente, entonces había gente de izquierdas, de derechas, ateos y creyentes, ¿no? Pero el caso es que también nos encontramos una gran cantidad de elementos religiosos en las fosas comunes con represaliados republicanos. Y en este caso sí que está claro, es gente a la cual la asesinaron, la mataron por sus ideas políticas. Porque eran de izquierdas, porque eran republicanos, porque eran defensores de la democracia, etcétera, etcétera. Y en esas fosas comunes, asociados a los restos de estas personas, con mucha frecuencia nos encontramos crucifijos, nos encontramos medallas. Es decir, esa idea de que el ejército de Franco estaba luchando por el catolicismo y por la fe, etcétera, pues no es cierta, ¿no? Porque en el lado republicano había mucha gente que era católica y estaba luchando por la república, especialmente en sitios como en el País Vasco, ¿no? Ahí es muy común encontrarse restos religiosos asociados a cadáveres de soldados que estaban luchando por la república, pero desde luego no solo en el País Vasco. En relación con esto están las ideas de los que lucharon. Hay una idea también que está muy extendida socialmente, y es que toda la gente que estaba luchando en la guerra civil realmente eran un poco apolíticos, ¿no? Eran bastante indiferentes a la situación política, no tenían grandes ideales y en realidad estaban allí porque los habían reclutado a la fuerza. Hay una parte de eso que es cierto, y es que desde la primavera del año 37 cada vez más ambos ejércitos tienen que recurrir a la recluta forzosa, ¿no? Porque los voluntarios no son suficientes y además se van muriendo. Por lo tanto, es cierto que tanto en el ejército de Franco como en el ejército de la República había mucha gente que no tenía o muy fuertes convicciones políticas o estaba luchando en el bando que no le correspondía. Pero, en todo caso, el hecho de que uno esté reclutado forzosamente y tenga que luchar en el bando que no le corresponde o tenga simplemente que luchar en la guerra, aunque sea con los suyos, no quiere decir que no tenga ideas políticas, ¿no? A mí no me apetecería mucho en este momento, si hay una guerra, luchar por mis ideas. Pero eso no quiere decir que no tenga ideas, es decir, no luchar por mis ideas militarmente, ¿no? Desde otros puntos de vista no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, tengo familia y no me apetece coger un fusil y ir a pegar tiros a matar a nadie ni que me maten a mí. Pero eso no quiere decir que yo no tenga muy claras cuáles son mis ideas políticas, ¿no? Pues en la guerra civil pasaba exactamente lo mismo, o incluso más que ahora, porque sabemos que en los años 30 la población española estaba muy politizada, tenía ideas políticas muy fuertes, y esa es una de las razones por las que hubo guerra civil, entre otras cosas. Si a la gente le diera igual todo, pues no habría habido guerra civil, ¿no? ¿Cómo vemos estos creencias o estos valores, estas convicciones políticas arqueológicamente? Pues en toda una serie de elementos materiales, que pueden ser insignias, pueden ser medallas, pueden ser chapas. En nuestras excavaciones aparecen con mucha frecuencia, sobre todo en las posiciones franquistas, pero esto no quiere decir nada en principio, simplemente pues, puede ser una cuestión del registro, de la suerte que hemos tenido con las cosas que nos hemos encontrado.
pero es verdad que aparecen con mucha frecuencia elementos con un claro mensaje político, ¿no? Que cualquiera de vosotros es capaz de identificar. No la chapa igual de la derecha, pero sí las otras dos. La chapa de la derecha es de un miembro de la Falange Española. Es de la Falange Española de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Vale, es de una persona que se decidió unir a la Falange voluntariamente, porque es previo al momento en el cual todo el mundo se metió en la Falange, que es cuando se unifica la Falange y el carlismo, ¿no? Es decir, esta es una persona que claramente tenía creencias políticas muy claras y decidió ir a la guerra porque quería defender sus ideas falangistas, ¿no? Lo mismo sucede con el símbolo del yugo y las flechas, y con esta otra insignia que es mucho menos habitual, que es una esvástica. Esta esvástica, evidentemente todo el mundo sabe que la esvástica está relacionada con los nazis, ¿no? Con el nazismo. Pero en este caso concreto es muy interesante. Apareció en Madrid este año, este verano, en nuestras excavaciones en una posición franquista. Y es una insignia que está hecha de manera artesanal. Es decir, no es como las otras dos, que son insignias oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, simplemente una de las personas que estaba luchando aquí, que seguramente era un falangista, porque en esta posición en concreto sabemos que eran fundamentalmente falangistas y tropas moras las que estaban luchando, pues seguramente decidió en su tiempo libre coger un trozo de peltre o de estaño y recortarlo con forma de esvástica, porque el nazismo estaba de moda en aquella época. Claro, estamos hablando del año 36, 37, 38, el auge del nacionalsocialismo, y para los franquistas, o para algunos franquistas, desde luego, era un referente. Los soldados también expresaban sus convicciones políticas en grafitis, igual que ahora hacemos en los cuartos de baño. En aquella época se hacían las paredes de los búnkeres, y aprovechaban que el cemento estaba fresco para grabarlo. Y estamos hablando nuevamente de mensajes espontáneos, porque hay muchos búnkeres que tienen pues inscripciones oficiales, ¿no? de la Falange o de la unidad militar, etc. Pero en inscripciones como esta lo que tenemos es la expresión, una expresión popular, una expresión de una serie de personas que deciden demostrar su adhesión al régimen por el que están luchando. Y ahí pone, no sé si lo podéis ver bien, pero pone Franco Caudillo. En este búnker en concreto encontramos cerca de una docena de grafiti de carácter franquista por distintas manos. Es decir, que estos eran soldados que claramente tenían las ideas bastante claras. Lo mismo que estos de aquí. Esto es un hospital, este es el hospital del campo de concentración de Castuera, que en realidad es una granja de cerdos que la reaprovecharon para convertirla en un hospital de los presos del campo. Imaginaos en qué condiciones estaban los presos en este edificio, ¿no? No es extraño que la mayor parte de ellos se murieran. Y aquí podéis ver una inscripción en la que se ve pues, vivan los camisas viejas, en referencia a los camisas viejas de la Falange, y una grande y libre, viva a los caídos. En este caso, como son camisas viejas, pone simplemente Falange Española. No tenemos aquí a los de las JONS ni tenemos a los carlistas. Los republicanos también expresaban sus convicciones políticas materialmente, y también tenemos documentos que nos demuestran esta adhesión política de los republicanos. Cerca de Guadalajara tenemos este bajorrelieve que representa la efigie de la República, con el característico gorro frigio. Y este también es un dato muy interesante desde un punto de vista de la posible interpretación política. La mayor parte de las representaciones de grafitis y demás que tenemos en el lado franquista normalmente son los típicos eslóganes del fascismo español, de la Falange, del franquismo, de la ultraderecha, digamos, ¿no? Tienen que ver con el caudillo, con Franco, etc. Mientras que en el caso republicano hay algunos grafitis que son de carácter revolucionario, pero tenemos otros que son simplemente republicanos, como en este caso, ¿no? Entonces, frente a esa imagen que pretendió dar el franquismo de que la República eran básicamente una serie de revolucionarios que querían establecer aquí un régimen un poco menos que eliminar a otras personas, ni siquiera para ellos es fácil. Y pensad el caso de este mozo de escuadra que este verano mató a 4 terroristas que iban a empezar a asesinar a cuchilladas a la gente en Salou, ¿no? Era totalmente legítimo que matara a esos terroristas, ¿no? Porque iban a matar a gente. Y sin embargo este mozo tuvo que
recibir tratamiento psicológico, porque no es fácil matar a otro ser humano, da igual lo legitimado que te sientas. Y la pregunta es, ¿cómo puede la arqueología demostrar que matar es difícil? Pues tenemos distintas evidencias de esto. Esta es una de ellas. Es una botella de Jerez. En sí misma no se evidencia de nada, pero la clave de la arqueología no son los objetos aislados. Por eso nos molestan mucho los saqueadores de tesoros, porque sacan las cosas de su contexto. La clave de arqueología es dónde aparecen las cosas. Y la clave de esta botella de Jerez es el sitio donde apareció. Si hubiera aparecido en un bar no nos diría nada, que lo supiéramos. El problema es que apareció en el fondo de una fosa común. Cuando los arqueólogos acabaron de recuperar los cadáveres de 22 personas que habían sido maniatadas y asesinadas de un tiro en la cabeza, encontraron esta botella aplastada en el suelo y fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Pues la opción más razonable o más verosímil es que los asesinos fueron a cometer el crimen borrachos, o por lo menos bebidos. ¿Por qué? Porque matar es difícil y es más fácil matar a alguien cuando uno va un poco borracho que hacerlo a sangre fría. En esta fosa común encontramos además otro tipo de datos que nos hablan de quiénes eran las personas que asesinaron. Nos aparecieron varios proyectiles de bala de distintos calibres. Es decir, no había un arma estandarizada. Primero, no son fusiles, que son los que se utilizan normalmente en las ejecuciones judiciales. Y segundo, hay distintos calibres que indican distintas pistolas. Algunas de ellas reglamentarias, como las de 9 milímetros largo, la 2 y la 3, pero otras armas personales, que seguramente compraba la gente y tenía en su casa. ¿Qué significa esto? Que la gente que cometió estos asesinatos no eran militares, no eran guardias civiles, no era gente de las fuerzas de seguridad. Es decir, era gente que no estaba necesariamente acostumbrada a matar. Eran probablemente falangistas del pueblo que habían ido al campo de concentración a sacar a gente por ser comunistas, anarquistas, socialistas o republicanos, y los sacaron y los mataron a la salida del campo de concentración. Sabemos también que matar es difícil a partir de los restos, de los restos humanos, de los huesos. Varios estudios han demostrado que al comienzo de la guerra la mayor parte de las personas que aparecen asesinadas tienen unos traumas muy característicos. Normalmente se los mata de un tiro en la nuca, porque matar de un tiro en la nuca es más fácil que matar a alguien de un tiro en la cara, evidentemente, no tienes que verle la cara. Sin embargo, según la guerra va avanzando, vemos que en los restos, en los cráneos, los tiros comienzan a ser en la cara con más frecuencia. Y esto tiene que ver con dos cosas. Y además son más precisos, por cierto, porque al comienzo de la guerra los tiros en la parte trasera del cráneo aparecen en sitios muy distintos. Esto tiene que ver con el hecho de que se incrementa el número de asesinatos judiciales, es decir, de las ejecuciones que tienen lugar después de un juicio fraudulento, y por lo tanto lo realizan piquetes de militares o de soldados, y por otro lado, porque también la gente va aprendiendo a matar y va teniendo más sangre fría y les va preocupando menos el ver a la gente a la cara antes de asesinarlos. Matar es difícil, pero morir es también muy difícil. Es difícil morir en circunstancias normales, es más difícil morir en las circunstancias de una guerra, ¿no? Que normalmente son mucho más dolorosas. Normalmente la imagen que tenemos de la muerte en una guerra suele ser bastante indolora, ¿no? Aunque en la actualidad hay películas que transmiten de forma bastante potente el horror que supone las heridas en combate, ¿no? Pero en general la idea que hay un poco es que a uno le pegan un balazo, se muere y punto, ya está, ¿no? O te pegan un balazo y sigues combatiendo, no pasa nada, te pones una venda y sigues luchando. La realidad es que las heridas que causan las balas o la metralla son terribles y son muy dolorosas. Esto es la metralla. Yo he de reconocer que hasta que no empecé a hacer arqueología de la guerra civil no sabía lo que era la metralla. Entonces cuando veías en una película, a este lo hirieron de metralla, pues uno se imaginaba, no sé, una bola o yo qué sé, algo, ¿no? Es difícil visualizar el daño que puede hacer un trozo de metralla cuando uno no es capaz de visualizar la metralla. Y entonces cuando empecé a hacer arqueología de la guerra civil empecé a encontrarme la metralla. Y era una cosa horrible, porque son unos trozos de metal de 10, de 15, de 20 centímetros de largo, llenos de puntas y de ángulos, que son como cuchillas, y que esto iba al rojo vivo, candente, y se introducía en el cuerpo de la gente. Y el problema no es solo que te metan un trozo de metal candente en el cuerpo de 15 centímetros lleno de ángulos.
sino que van con tanta velocidad que produce una cosa que se llama la cavitación temporal. Quiere decir que tus órganos se distienden y se hace una especie de agujero dentro del cuerpo. Si la cavitación es temporal no pasa nada relativamente. Puedes tener muchos traumas, pero los órganos, después de que el proyectil o el trozo de metralla te atraviese, vuelven a su posición. El problema es que con los trozos de metralla muy grandes la cavitación se convierte en permanente, entonces te quedan boquetes en el cuerpo. Y esto es lo que pasa. Estas son las heridas que hace la metralla en un cuerpo humano, y esto es lo que pasaba en la Guerra Civil. Estos en concreto son de la Primera Guerra Mundial, pero los heridos de la Guerra Civil, igual que los heridos de las guerras actualmente, son así. Que normalmente no los vemos en la tele, pero así es como muere la gente, como queda herida y como queda mutilada en las guerras. Por eso cuando la gente alegremente va a las guerras o gritan a por ellos y empiezan un nuevo conflicto, debería pensar realmente lo que significa el ir a por ellos, ¿no? Lo que significa un conflicto, lo que significa una guerra. Y esto nuevamente lo vemos muy bien arqueológicamente, no solo porque vemos esos elementos que causan heridas, sino porque también vemos el efecto de las heridas en el cuerpo. Estos son los restos de 3 soldados, aunque seguramente os parezca que solo hay uno. Son 3 soldados que están colocados uno encima de otro. Son 3 soldados del ejército franquista muy jóvenes, no mucho mayores que vosotros, tenían 18 o 19 años. Y los mataron seguramente el primer día de combate de su vida. Seguramente no tuvieron tiempo ni a ver al enemigo. Los mataron en un combate en una acción de la artillería. Estaban atrincherados en un corral, los republicanos llamaron a la artillería e impactaron un par de proyectiles dentro del corral en el que estaban y los destrozaron. En realidad no los destrozaron a todos. Hubo 3 de ellos que debieron morir automáticamente, de uno solo encontramos una pierna, pero este chaval en concreto no se murió inmediatamente. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, en el cuello podéis ver que tiene un trozo grande de metralla hincada en el cuello, un trozo de unos 20 centímetros. Y uno pensaría que si le meten un trozo de metralla de 20 centímetros en el cuello debería morirse automáticamente. Pues bueno, este chico no se murió. Y no solo eso, sino que tenía varios trozos de metralla en distintas partes del cuerpo, sobre todo en el tórax. Es decir, seguramente, y esto es lo más grave, no la herida en el cuello, porque si no le llegó a cortar ninguna arteria, pues quizá pudiera haber sobrevivido. El problema es que tenía el pecho lleno de trozos de metralla, y eso es lo que en el argot militar se llama las heridas chupantes, que son las perforaciones del pulmón que te sacan el oxígeno del cuerpo, ¿no? Cada vez que intentas respirar no puedes, no, y te ahogas, es una muerte horrible. Te produce un hemotórax, sangras por toda la caja torácica, y eso es como estaba este chico, y no estaba muerto. ¿Y por qué sabemos que no se murió de eso? Porque encontramos en el pecho, veis que tiene un montón de cartuchos, ¿no? Que son esas cosas verdes, esos son balas. Eso es la munición que llevaba encima y que no le dio tiempo a disparar. Pues justo encima de esos cartuchos es donde estaba situado más o menos la zona del corazón. Pues en la zona del corazón encontramos 2 balas de pistola. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los republicanos llegaron a esta posición, se encontraron a este chaval desangrándose y le pegaron 2 tiros para acabar con su sufrimiento. Lo cual, por cierto, es un delito, es un crimen según la Convención de Ginebra. Pero ¿qué haces en un caso como este? Y esto nos lleva a otra cuestión, y es que la guerra civil fue, en muchos sentidos, una guerra de exterminio. De hecho, en cierta manera es la primera guerra de exterminio que sucede en Europa en el siglo XX, porque la Primera Guerra Mundial no fue verdaderamente una guerra de exterminio, aunque hubo casos concretos de exterminio, ¿no? Se mataron, se asesinó a civiles, sobre todo en las zonas de Bélgica ocupadas por los alemanes, pero no fue una cosa común. Los civiles no eran el objetivo, ¿no? Eran los otros soldados los que estaban luchando enfrente. En el caso de España, a partir de los años 60, empezó a cambiar el relato que había construido la dictadura sobre la guerra, ¿no? La idea primero era que fue la guerra de la España auténtica contra la anti-España y que había sido una cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los rojos eran malos, eran demonios, etcétera. A partir de los años 60 esa idea comenzó a cambiar y se fue imponiendo, y es que la guerra civil, básicamente la idea fue que fue una locura, que se mataron hermanos contra hermanos, que todos hicieron barbaridades, pero en general que todos en el fondo eran hermanos, ¿no? Y que digamos que no había unos odios particularmente exaltados, ¿no? Especialmente en el frente. Y no sé si vosotros lo habéis oído, pero
Es una historia muy común la que cuenta que los soldados jugaban al fútbol en la tierra de nadie, los de uno y otro bando, ¿no? Esa es una historia que yo la he escuchado en 30 sitios distintos de España, o que quedaban en una determinada zona y se intercambiaban tabaco por papel, ¿no? Este tipo de historias se repiten desde León hasta Cataluña continuamente, ¿no? No quiere decir que no pasaran nunca, pero son hechos extremadamente poco habituales. La confraternización durante la Guerra Civil está restringida a unos frentes muy específicos en Extremadura y en Andalucía, que son frentes muy estáticos, donde no hubo prácticamente combates y no hubo rectificaciones del frente durante toda la guerra. Y aún así, es muy escasa la documentación que nos habla de esa confraternización. En realidad la guerra civil, porque lo que se caracteriza más, como cualquier guerra civil, no hay más que ver lo que está pasando ahora en Siria, por ejemplo, ¿no? Es por el deseo de exterminar al contrario. Y esto es algo que se ve muy bien, muy claramente en el caso de las fosas comunes. Y sobre todo en las fosas comunes del sur de España, de Andalucía y de la zona de Badajoz. ¿Y por qué se ve bien ahí esa guerra de exterminio? Porque ahí es por donde entró el ejército de África, el ejército colonial de los franquistas, ¿no? El ejército de África estaba acostumbrado a realizar una guerra de exterminio sin cuartel en Marruecos, porque la idea que predominaba en Europa es que en Europa se lucha de una manera y en el resto del mundo haces lo que te dé la gana. Pues matar mujeres, niños, etc. No pasa nada, pero en Europa no, ¿no? Y esto es una cosa que venía de mucho tiempo atrás. Venía de la paz de Westfalia, de la guerra de los 30 años. Se hicieron tantas barbaridades en la guerra de los 30 años que se llegó a la idea de que, bueno, hay que poner unas normas a la guerra, ¿no? Y entre 1648 y la Primera Guerra Mundial, la guerra tuvo unos cauces, digamos, ¿no? Había unas normas. Después de la Primera Guerra Mundial esto se rompe y se ve muy bien cómo se rompen estas normas de la guerra en el caso de la Guerra Civil. El ejército de África es el que es responsable seguramente de más víctimas, mujeres y niños en la guerra civil. En los dos, tanto entre republicanos como en franquistas, se asesinó a mujeres. Solo que en el caso de los franquistas el número de mujeres asesinadas es mucho más alto que en el caso de los republicanos. ¿Y por qué es esto así? Porque una de las luchas que tuvo lugar durante la República fue por la emancipación de la mujer. Es cuando consiguen el sufragio universal y toda una serie, comienzan a conseguir toda una serie de derechos, ¿no? Y esto se corta radicalmente a partir de la guerra civil. Entonces, entre los enemigos que veían los franquistas, los sublevados, entre los muchos grupos que veían como enemigos y que incluían pues, a los masones, a los obreros, a los sindicalistas, etc., estaban las mujeres emancipadas o que estaban luchando por la emancipación. Entonces, en las fosas comunes lo que nos encontramos son muchos cuerpos de mujeres que han sido asesinadas, ya digo, sobre todo en Extremadura y en Andalucía, pero en muchos otros sitios también. En Extremadura y en Andalucía, quizá particularmente porque ahí la sociedad era más patriarcal que en otras zonas de España, ¿no? Funcionaba un sistema patriarcal mediterráneo quizá más fuerte, más tradicional que en otras partes de España, pero aparecen cadáveres de mujeres en todas partes. Y esto que podéis ver aquí es el zapato de tacón de una de estas mujeres asesinadas en Badajoz. En el caso de Badajoz tenemos fosas comunes que solo tienen cadáveres de mujeres, es decir, que demuestra que claramente se estaba convirtiendo a las mujeres en un objetivo político. La arqueología también nos permite saber de qué manera se estaban matando a unos y otros. Y se ha comprobado que las mujeres aparecen siempre asesinadas en último lugar y aparte. Y una de las interpretaciones que se da a esto es que, seguramente, y por lo que sabemos también por otros testimonios, es que estaba antes de la guerra y estaba cumpliendo condena de cárcel, pero ella no tenía nada que ver con esto, más allá de ser su mujer. Sin embargo, el juez decretó que esta mujer tenía que ser ejecutada. En la excavación apareció un objeto de plástico muy raro, no sé si lo podéis ver, a la derecha, cerca del jarrón. Vale. Bueno, es otra de las diapositivas que por algún motivo no salen. Bueno, no sé si sois capaces de ver ese objeto de plástico de color rojo. Me imagino que a esa distancia nos podéis hacer una idea de lo que es. Es un objeto de plástico de colores vivos, rojo, azul, amarillo, y tiene bolitas. Un sonajero. Efectivamente, el único objeto que apareció asociado a esta mujer fue un sonajero. Catalina Muñoz tenía 4 hijos, y el más pequeño tenía 8 meses cuando la condenaron a muerte.
Entonces, cuando se fue a enfrentarse al pelotón de fusilamiento a las 5 de la mañana del día 22 de septiembre de 1936, en el mandil llevaba el sonajero de su hijo de 8 meses, que se iba a quedar huérfano. Este hijo de 8 meses está vivo en la actualidad. Cuando los antropólogos le pidieron una muestra de ADN para poder confirmar lo que se sabía ya sobradamente, que era su madre, se negó, dijo que no quería saber nada. Porque uno de los triunfos del franquismo no fue exterminar a toda la gente que exterminó, a 150.000 personas, sino fue inculcar el miedo y extender la humillación entre los familiares, hasta el punto de que esta gente no quiere saber nada de su madre. Esta violencia que nos resulta tan horrenda en el caso de España, en realidad era muy común fuera de España. Lo que pasa es que como era fuera, pues parece que era menos grave, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa ahora. En el Yemen hay una guerra en la que están muriendo miles de personas, pero bueno, en Yemen ya sabemos que bueno, está en la península arábiga y tiene que hacer barbaridades, ¿no? El problema es que la violencia acaba volviendo, ¿no? Esto fue lo que pasó en España y posteriormente en Europa en la Segunda Guerra Mundial. La violencia colonial acabó volviendo a España y acabamos siendo nosotros víctimas de la misma violencia que habíamos ejercido en sitios como Marruecos. Ahora voy a hacer un discurso muy breve para hablaros de un ejemplo de violencia colonial, para que veáis el paralelismo con el caso de España. Y es en Etiopía, en uno de los sitios donde yo he trabajado haciendo investigaciones arqueológicas. Etiopía es el único país de África que no fue colonizado después de 1885, en la conferencia de Berlín. Sin embargo, los italianos en el año 1935 la invaden y tratan de conquistarla. Casi lo consiguen. Estuvieron en el país unos 5 años hasta que fueron expulsados durante la Segunda Guerra Mundial por una combinación de guerrilleros etíopes y soldados británicos y sudafricanos. Bueno, el caso es que esos 5 años, 4 años y medio, que los etíopes consiguieron, que los italianos consiguieron mantenerse en Etiopía, vivieron una existencia horrenda de continuo hostigamiento por parte de los guerrilleros etíopes, que trataban de echarlos de su país, lógicamente. En el año 1939, el mando colonial decide organizar una campaña de exterminio para acabar con todos los guerrilleros que estaban en ese momento en el entorno de la capital de Etiopía, que es Addis Abeba. Los bombardean con gas, con armas convencionales, los ametrallan, los persiguen por todas partes y al final uno de estos grupos guerrilleros se refugia en una cueva, en esta cueva de aquí. Los italianos deciden que es muy peligroso atacar la cueva frontalmente, entonces lo que hacen es, violando todas las convenciones de la época, utilizar gas mostaza. Lanzan bombas de gas mostaza por la puerta de la cueva, matan a mucha gente, los que no mueren con el gas mostaza salen fuera y los ametrallan. Los italianos dicen que mataron unos 800 guerrilleros. Nosotros hace unos años fuimos a ver el escenario de esta batalla masacre para documentar qué es lo que había quedado. Y tuvimos la suerte de encontrarnos que esta batalla primero había pasado desapercibida. Había un documento secreto que estaba en un archivo italiano y que descubrió un colega historiador, donde hablaba de este hecho. Y solo decía eso: matamos a 800 guerrilleros y utilizamos gas mostaza. Y no decía nada más. Lógicamente estaban cometiendo un crimen de guerra, pues no lo iban a publicar en todas partes, ¿no? Cuando llegamos a la cueva nos dimos cuenta de que no había entrado nadie ahí desde el año 39, entonces estaba todo in situ, intacto. Era posible reconstruir lo que había pasado en la cueva a partir de los restos materiales. Entonces se veía todavía las cerámicas donde preparaban la cocina encima de los hogares, se veían los graneros, aquí se veía que había estado mucha gente viviendo durante cierto tiempo en el interior de esta cueva. Lo más importante, desde un punto de vista arqueológico, es que lo que se veía es que quien había estado viviendo aquí eran guerrilleros, unos pocos, pero sobre todo civiles. Las familias de estos guerrilleros eran fundamentalmente mujeres y niños los que estaban viviendo ahí. ¿Y por qué lo sabemos arqueológicamente? Porque los objetos que aparecieron no eran objetos militares. Eran morteros para preparar el café, eran cestas, eran vestidos de mujer, eran velos. Y esto es absolutamente normal, porque cualquiera que sepa cómo funcionaban las guerrillas etíopes sabe que por cada soldado que estaba combatiendo había 5 mujeres, niños y ancianos que les daban apoyo, eran apoyo logístico. Eran los que hacían la comida, etc. Les lavaban la ropa, cultivaban, porque los hombres estaban dedicados exclusivamente a la guerra. Y además un etíope considera que es totalmente humillante el tener que cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Que esas 800 personas que nos dicen los italianos que mataron, pues habría quizá 150 o 200 que verdaderamente eran soldados y 600 eran mujeres y eran niños. Los restos de algunos de estos niños los encontramos en el interior de la cueva, restos de cráneos de niños de menos de 2 años. Pues esta fue la violencia que llegó a España en el año 1936, esta guerra de exterminio. El problema es que la guerra contemporánea permite que uno mate al enemigo de forma totalmente desapasionada. No desde luego cuando le pega un tiro en la cabeza o lo mata a cuchilladas, ¿no? Pero hay toda una serie de formas de matar al contrario que implican un distanciamiento muy grande, ¿no? Y una de esas formas es la artillería. Una de las cosas que hemos documentado recientemente es una batería artillera cerca de Madrid, nuevamente en la Casa de Campo. Madrid lo bombardearon durante toda la guerra las tropas franquistas. En algunos casos tenían objetivos militares, en otros casos simplemente el objetivo era sembrar el terror. Entonces sabemos que, por ejemplo, bombardeaban sistemáticamente la Gran Vía, que era conocida como la calle del 15 y medio, ¿no? Que era en referencia a los cañones de 15,5 centímetros que se utilizaban para bombardearla. Hasta el año, entre el mes de octubre del 36 y abril del 37, murieron 1000 civiles en Madrid víctimas de estos bombardeos. Sin embargo, cuando uno está lanzando bombas a 5.000 metros de altura o disparando un cañón a 3 o 4 kilómetros, es difícil empatizar con la gente a la que estás matando, que es lo que pasó con los que tiraron la bomba atómica. Mataron a 80.000 personas en Hiroshima. Creo que ninguno de ellos tuvo mayores remordimientos de conciencia. Desde luego el capitán Tibbets, que fue el que la tiró y se murió hace relativamente poco, decía que le parecía que hizo muy bien, que gracias a eso acabó la guerra mundial y que lo volvería a hacer. Si al capitán Tibbets le das un cuchillo y le dices tienes que matar a 80.000 personas a sangre fría, mujeres, niños, embarazadas y ancianos, dudo que realmente lo hubiera hecho, ¿no? No lo sé, depende del fanatismo de cada uno, ¿no? Pero es difícil cometer este tipo de asesinatos en masa, ¿no? En cambio, con la artillería es fácil, y esto se ve muy bien nuevamente arqueológicamente. Porque lo que uno ve arqueológicamente de una base artillera es un proceso técnico. Es como si estuvieran cocinando o arreglando un coche. Ves todas las piezas que son necesarias para disparar un cañón. Los proyectiles vienen en cajas de transporte, hay que abrir las cajas, sacar los proyectiles, desenroscar el tapón de transporte, retirar la envuelta del percutor, meter el percutor en el proyectil de artillería, meter el proyectil de artillería en el cañón, poner el estopín, las cargas de pólvora y dispararlo. Y todo esto lo hacen distintas personas. Entonces, al final, ¿quién está matando al niño que muere destripado en la Gran Vía? Pues no lo sé, ¿no? ¿Cuál de todas esas personas? ¿El que disparó el cañón? ¿O el que metió el proyectil? ¿El que transportó el proyectil hasta la Casa de Campo? Entonces la culpa queda distribuida y uno puede pensar que, bueno, realmente no es culpable de nada, ¿no? Y esa es una de las ventajas de la tecnología contemporánea que se ve muy bien, como digo, en los restos arqueológicos, porque son muy poco dramáticos. Pero este es el resultado de ese proceso técnico que nosotros estábamos documentando. Y acabo ya con la última viñeta, que tiene que ver con el olor de las trincheras. La arqueología también nos permite tener una aproximación hacia experiencias sensoriales, a veces directamente. Cuando excavamos en las letrinas del campo de concentración de Castuera, que estuvo en operación entre el año 1939 y el año 40, Castuera está en Badajoz, es una zona donde no llueve nunca. Pues el primer día que empezamos a excavar las letrinas empezó a llover. Hay una tormenta tremenda y teníamos toda la excavación de la letrina abierta. Y de repente empezó a oler a mierda, que aquello era insoportable verdaderamente. Y era una mierda que llevaba 80 años o 70 años tapada, ¿no? Esta es una experiencia que uno puede tener arqueológicamente. Es difícil que puedas tener esa experiencia de lo que tuvo que sentir el soldado republicano, el prisionero republicano en la letrina en un archivo, ¿no? Pero la arqueología sí que te da esa sensación de inmediatez, ¿no? de estar allí y estar en aquella época al mismo tiempo. Pero realmente quiero referirme no a este mal olor, sino al perfume. Porque una de las cosas que aparecen con mucha frecuencia en las trincheras son frascos de colonia y de perfume. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Extraña relativamente. La mayor parte de los frascos que nos aparecen son como este grande de aquí, y eran los típicos frascos de colonia que se echan encima para la colonia para no oler mal.
porque era gente que no se podía duchar ni lavar, a veces en semanas, vivían todos juntos, había ratas, había piojos, olía la comida que se tiraba en el entorno, entonces realmente en la trinchera olía asquerosamente mal, ¿no? Entonces la colonia se la echaban igual que se le echa a los bebés el nenuco para que no se les huela la caca, ¿no? Pero esto llamaba de hecho la atención de los voluntarios británicos que vinieron a combatir a España. Decían, es increíble, los soldados españoles van a luchar y se llevan efectivamente el fusil y la munición, pero lo siguiente que llevan es el bote de Colón, no pueden vivir sin la colonia. Y esto nosotros lo vemos arqueológicamente. Pero a veces aparecen botes de colonia que son raros, o frascos de perfume que son raros, o que aparecen en sitios raros. Y os enseño dos ejemplos. ¿Veis el frasquito pequeño de perfume? Ese es Perfume Milurgia, que es una marca que todavía existe ahora y que fabrica pues, cremas y pasta de dientes y perfumes. Tiene un diseño muy bonito de estilo Art Deco, pero es un perfume de mujer. Entonces aquí caben dos posibilidades, una más prosaica, y es que el soldado echó de mano del perfume que pudo encontrar, o que pudo comprar en ese momento. Cualquier cosa es buena con tal de no oler demasiado mal, ¿no? Pero existe otra posibilidad que a mí me gusta más porque es un poco más poética, y es que este es el regalo que le hizo la novia o la mujer del soldado cuando este se fue al frente. Y hay que tener en cuenta que de todos los sentidos el olor es el más evocativo de todo, mucho más que la vista, mucho más que el sabor. Cuando uno huele algo, automáticamente le viene la memoria de aquello que emite ese olor, ¿no? Entonces os podéis imaginar a este soldado metido en la trinchera abriendo ese frasco de perfume y oliendo a su mujer, a su casa. De repente se ve transportado de esa trinchera horrible en la que está metido y aparece en un mundo totalmente distinto. Y este es el otro frasco de perfume. En este caso es un frasco de perfume convencional, que pudo haber usado perfectamente un hombre. El problema es en el sitio en el que aparece. Nuevamente es en el entorno de la batalla de Belchite, en agosto-septiembre de 1937. Esto nos lo encontramos en prospección, en una excavación. En las prospecciones de esta zona, las dos líneas estaban muy cerca. Los franquistas y los republicanos estaban luchando en algunas zonas solo a 20 metros, es decir, estaban a menos distancia que nosotros, se podían escuchar. Y de hecho, todos los restos que nos aparecieron eran fundamentalmente restos de granada, estaban tan cerca que no se podían ni disparar con fusiles, ¿no? Entonces nos aparecen restos de granada y balas de pistola, que sí que se utilizan a corta distancia. Pues bien, en este entorno, donde lo único que nos encontramos son testimonios de lucha a corta distancia, de repente nos encontramos este frasco de perfume. Y la pregunta es, ¿qué hace un frasco de perfume aquí? ¿No? ¿Para qué te llevas el frasco de perfume a la primerísima línea, a saltar la trinchera enemiga? ¿No? No tiene mucho sentido. Tiene sentido que lo tengas en una trinchera de segunda línea, pero no en una de primera línea. Pero hay una explicación lógica para esto. Estamos hablando del verano en las estepas de Zaragoza, con los cadáveres de sus compañeros pudriéndose al sol. Entonces esto puede ser un bote de perfume absolutamente normal, si nos lo encontramos tirado por la calle no nos llama la atención. Pero en este caso, la historia que nos cuenta es totalmente distinta. Gracias. Si ha quedado alguna cosa que aún queráis aportar, cosa que no sea, a contestaros. Os ha quedado todo claro. Lo que no puedo es acercar la... Vas a poder la hora. A ver, yo tengo varias preguntas. Una de ellas es que no sé qué son los abrigos en las camisetas. Sí, perdona, es que a veces, como es algo tan común para nosotros, nos olvidamos. El abrigo es como una especie de covacha, de una chabola donde se refugiaban, donde se abrigaban los soldados para dormir, por ejemplo. La siguiente es el frasco de perfume que aparece ahí. Vale, estaba en el sitio donde justo sucede una batalla. Pero ¿cómo realmente se puede saber que es un frasco de perfume de una persona que se haya muerto ahí? O sea,
puede ser, por ejemplo, como yo voy mañana y se me cae un frasco, ¿no? Sí, claro. Yo las historias que cuento tienen un proceso de documentación, ¿no? Es decir, si os explicara todos los detalles de por qué deducimos que esto es así, perdería todo el encanto, ¿no? El tipo de bote de perfume es de la Guerra Civil. Este tipo de frascos llegan hasta los años 40 normalmente y después ya no se usan. En esta zona en concreto es una zona de estepa donde no hay nadie, solo hay pastores de ovejas. No había nadie antes de la Guerra Civil y no lo ha habido después, entonces todos los restos son de este momento concreto de la guerra, ¿no? No es que sea de una persona muerta, sino que seguramente fuera de algunos de los soldados que estaban combatiendo allí y que llevaban el bote de perfume para evitar el mal olor de sus camaradas caídos. Y la última es, si podéis poner otra vez la imagen donde aparece el chaval este que se quedó como muerto con la metralla, que luego le dieron los disparos, y decir exactamente dónde está la cosa, porque no lo sé. Los estratos son prácticamente una trinchera o hay poca acumulación de los estratos como manera de datación, se llama. En realidad la estratigrafía, que es uno de los elementos fundamentales en la arqueología, en el caso de la Guerra Civil no suele ser lo más importante porque normalmente solo tenemos un periodo de ocupación, suele estar la fase de ocupación de la Guerra Civil y después el periodo de posguerra. A veces la estratigrafía de la posguerra es interesante porque hay ocupaciones por parte de, en el caso de los abrigos, por ejemplo, los utiliza gente sin hogar, los utilizan pues, drogadictos en los años 80 y eso va dejando capas. Y es importante tenerlas en cuenta. Pero digamos que la estratigrafía no es tan importante como otro tipo de procesos. La imagen, la estratigrafía es algo que la geología demuestra científicamente que la acumulación de capas de tierra se puede documentar por el tiempo y por lo tanto si tú lo encuentras dentro de una capa de tierra y sabes a qué tiempo pertenece la capa de tierra, ya lo sabes. Entonces la otra manera de datar en arqueología es por asociación de objetos, que es lo que más o menos te ha apuntado que estaban haciendo con el bote de cristal. Pero aún así, que esté tapado de determinada manera, también descarta la posibilidad de que vayas de excursión por allí y se te caiga el bote, que yo creo que era también. Esto de aquí es el cinturón del soldado, donde van las cartucheras. Esto de aquí son los cartuchos. Esta es la parte del cierre del cinturón. Estos son los cartuchos. Esto es uno de los botones de la camisa. Aquí hay una moneda, varias monedas que llevan en el bolsillo, lo cual quiere decir que los que enterraron a este soldado lo saquearon el cuerpo. Este es el trozo de metralla. Las balas no se ven muy bien, pero hay una que está, si seguís el cierre de la hebilla del cinturón, está justo a la izquierda, es esa cosa verde, está impactada, entonces está achatada, pero es una especie de mancha. Sería interesante decirles por qué esas funciones han disparado las balas. Sí, veis que los cartuchos están completos, es decir, tiene el casquillo y la bala. Cuando uno dispara un cartucho, el casquillo sale disparado fuera de la cámara del fusil y la bala es lo que mata, digamos, no es el cartucho completo, no es el casquillo de la bala. Veréis también que hay distintas trincheras, esos son los sitios donde han ido apareciendo cosas y es lo que vamos registrando en los mapas que hacemos para que veáis el detalle con el que hay que hacer este tipo de cosas. Sí. Eso de esta foto, cuando se monta algo así, ya que me refiero porque hay monedas, hay cartuchos, ya que con la moneda, por ejemplo, porque gente que coleccionista o simplemente por la época son importantes, ¿no? Pero con esto, por eso lo tenéis ahí en la imagino, o en donde la atención de la habéis encontrado, pero ¿qué tenéis que hacer o cuál es el método que podéis utilizar? Por ejemplo, ¿qué hiciste con este? Si estuviste Pues este es un tema en este momento actual, porque los restos arqueológicos no tienen mucho problema, los tenemos que depositar en el museo, ¿no? Como indica la ley, pues en este caso en el Museo de Guadalajara. Con los restos humanos pasa una cosa distinta. Cuando los restos humanos son arqueológicos en el sentido de antiguos,
van a parar al museo también. Si yo me encuentro un resto de un romano, yo llevo al museo. Pero ¿qué pasa cuando me encuentro el cuerpo de un señor que puede tener hijos ahora, que puede tener hermanos vivos, ¿no? Pues en este caso, además, una persona que ha muerto en acto de servicio en la guerra, ¿no? La idea que yo tengo es que esto debería encargarse el Estado. Debería encargarse en primer lugar el Ministerio de Defensa, puesto que estos son soldados del ejército español, y en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, es el ejército que se encarga de estos cuerpos, y aquí es algo que podrían hacer también. Yo escribí varias cartas al Ministerio de Defensa diciendo que habíamos encontrado los restos de 13 soldados de los dos bandos de la guerra civil, y que como sabíamos que de hecho el ejército se ha encargado, ha prestado apoyo logístico a la repatriación de los caídos de la guerra civil, pues pensaba que probablemente estuvieran interesados en hacer lo mismo. Me dijeron que no tenía nada que ver con ellos y que de esto se encargaban los servicios, es la ley autonómica la que decide qué se hace con esto y que se tiene que enterrar en el ayuntamiento. Cosa que no tiene ninguna lógica según la ley internacional, ¿no? Y la Convención de Ginebra, etc. Pero bueno, en todo caso, el problema es que yo me encuentro ahora con 13 soldados a los que yo tengo que enterrar. Yo no tengo dinero para enterrar soldados. Bastante con que saco dinero para poder investigar. Esto es una cosa distinta, ¿no? No es reanimar a una persona dignamente en un cementerio. Yo tengo que decidir también lo que se pone en la lápida de cada uno de estos soldados. No debería corresponderme a mí, debería corresponderle a la sociedad, que decida cómo debe honrar a sus muertos. Total, que esta gente en estos momentos está en el laboratorio del Instituto de Ciencias del Patrimonio y la semana que viene los vamos a traer para depositar en Abánades, en el Museo de Abánades, que es la localidad donde aparecieron, esperando reanimarlos. Mientras tanto, vamos a celebrar un acto en Madrid con apoyo del Ayuntamiento, una mesa redonda donde van a venir gente de distintos partidos políticos, antropólogos, etcétera, para debatir qué es lo que hay que hacer con esto. Es decir, que es un tema que está abierto en estos momentos. Sí, una pregunta que es, que antes dijiste que los saqueadores de tesoros destruyen mucho trabajo. ¿Cada cuánto pasa que alguien hace unos estragos en una excavación importante? En el caso de España es bastante grave porque como tiene una riqueza arqueológica muy grande, tiene restos muy importantes romanos y árabes y demás, es un negocio que mueve mucho dinero, ¿no? Sobre todo en el sur de España. Hay yacimientos que están completamente arrasados y después esos restos se venden en las casas de subastas del Reino Unido, de Suiza, etc. Y es una forma de perder nuestro patrimonio y es una pérdida económica también, ¿no? Y está muy generalizado. En el caso de la guerra civil, estos restos solo se han considerado patrimonio a lo largo de los últimos 10 o 15 años. Entonces, hay mucho daño que se hizo antes de aficionados a la guerra civil, que bueno, digamos que no estaban haciendo nada ilegal, pero si nada protege a los restos de la guerra civil, pues uno puede descargarlos como se descargan un basurero, ¿no? Si te quieres llevar un trozo de óxidos, pues tú incluye, ¿no? La cuestión es que ahora ya está protegido por la ley, porque se ha decidido que es un patrimonio y por lo tanto no se pueden recuperar estos restos, más que en el contexto de una intervención arqueológica. El problema es que la gente sigue yendo a llevarse cosas, ¿no? Y en algunos casos pues, es menos grave, ¿no? Si es un contexto que está revuelto, ¿no? Restos que están en la superficie, pero hay otros que son más graves las consecuencias que tienen desde el punto de vista arqueológico, porque perdemos información histórica y sobre todo desde el punto de vista ético, porque muchos de estos restos aparecen asociados a restos humanos como estos, ¿no? Muchas veces la gente que va con detectores de metales no se preocupa de los huesos, los vuelve a enterrar, no dice a nadie dónde han aparecido, y esto está mal no ya desde el punto de vista legal, sino que está mal desde el punto de vista ético, no es algo que no habría que hacer, simplemente por respeto a esa gente. Sí. Como arqueólogo, cuando llega el momento en el que haces un descubrimiento que va en contradicción a lo que se estudia en historia, ¿puedes el proceso seguir para cambiarlo en enseñanza o si es que logres cambiarlo desde el permiso? El proceso funciona igual como con cualquier otra ciencia. Los científicos lo que hacemos es publicar los resultados de nuestras investigaciones, lo publicamos en revistas especializadas, pero también en la medida de lo posible en medios de divulgación, en periódicos o en
revistas, en el caso de historia, pues hay muchas revistas de divulgación, ¿no? Que puede ser desde la lectura de la historia, National Geographic, cualquiera. Entonces, la cuestión es después cómo llegan a los libros de texto. La cuestión es que los que escriben los libros de texto estén al tanto de estos descubrimientos, ¿no? De estos cambios que se van operando en nuestro conocimiento. Entonces eso depende mucho de que los profesores que se encargan de redactar esos libros de texto estén al día, claro, y sean conscientes de cómo están cambiando las cosas. Y muchas veces se ve cómo se van incluyendo estos cambios, ¿no? ¿Quieres repetir la compañera? ¿Cómo conseguir financiación para realizar todas estas investigaciones, como por ejemplo ir a la ecología o ir a una particular? Hay distintas fuentes. En España están el Plan Nacional de Investigación, que sale todos los años y que financia investigación de todos los tipos. Entonces uno tiene que solicitar un proyecto, tiene que justificar cuál es la lógica de esa investigación, cuál es la necesidad de investigar eso, y después deciden si lo financian o no. Y competimos los arqueólogos, los historiadores del arte en el mismo grupo, digamos, ¿no? Y juntos, digamos, nos presentamos a la misma convocatoria que el resto de los científicos. Y después hay otro tipo de iniciativas, como comentaba antes a otros estudiantes, el crowdfunding, la participación de voluntarios, fundaciones privadas. Sí. Sí, si no es traumático. Bueno, dependiendo del contexto, es verdad que es difícil. Es mucho más difícil la gente que trabaja en cosas comunes, ¿no? Eso sí que son contextos mucho más traumáticos, porque estás viendo continuamente gente asesinada, como en algunos casos que os he enseñado, ¿no? de mujeres o de niños, y uno puede verlo en los huesos que están recuperando, ¿no? Y la gente que realiza, digamos, de forma habitual exhumaciones, bueno, por un lado se acaban acostumbrando, ¿no? Y por otro lado, el propio proceso técnico está tan tipificado, tan estandarizado, que en cierta manera bloqueas lo que estás haciendo, ¿no? Por las implicaciones, digamos. Uno se centra en tratar de documentarlo lo mejor posible, ¿no? En que no se te escape nada, en poner las chinchegas en su sitio, en registrarlo todo. Y muchas veces es después, cuando estás en el laboratorio y empiezas a reflexionar sobre esto, empiezas a reconstruir la historia de esta gente, cuando uno tiene las emociones más fuertes, digamos. Pero bueno, hay equipos de psicólogos, de hecho, que trabajan con gente que hace exhumaciones. En el caso de Etiopía, ¿cómo reacciona la gente? Porque Italia dijo que había muerto muy poca gente, ¿tal? O sea, ocultaron lo que de verdad había pasado, pero luego descubriste que no era así, que había pasado peor. ¿Cómo reacciona la gente cuando descubrís cosas que como han sido y están tachadas o se ha dicho siempre que ha sido de otra manera? Bueno, aquí hay dos cosas distintas. Por un lado está la gente de la zona, que ellos siempre supieron lo que pasaba ahí, entonces para ellos no fue una revelación, claro. Ellos sabían que aquello fue una masacre de civiles. Por otro lado está la sociedad etíope en general. Aquí hay que ponerse en situación y tener en cuenta que estamos trabajando en un contexto cultural distinto y en un país que tiene una historia distinta. En Etiopía ha habido tantas guerras civiles y tantas masacres y tantas hambrunas que esto se ve como un episodio más. Es decir, no tiene para ellos el mismo impacto emocional que tiene para nosotros la guerra civil, ¿no? Porque ellos tuvieron su propia guerra civil que acabó en el año 91, la Segunda Guerra Mundial, la guerra colonial contra los etíopes, la hambruna del año 84, la guerra contra Eritrea en el año 2000, entonces es como una saturación de traumas, ¿no? Por eso no tiene impacto, ha sido recogido, digamos, por los historiadores etíopes y ha suscitado cierto interés, pero claro, para ellos es una más en nuestras muchas desgracias, ¿no?
Creo que es más importante el efecto que puede tener en Occidente, recordarnos lo que hemos estado haciendo hasta hace muy poco tiempo en sitios como África subsahariana. ¿Hay más preguntas? Me imagino que la antropología del pasado reciente o contemporánea todavía tendrá problemas con las reacciones de la gente que está concernida por los hechos y que a lo mejor debe remover su conciencia en algún aspecto. ¿Cómo en algunos momentos habéis tenido problemas de este tipo? Gente que me ha rechazado o se ha enfrentado a vosotros porque estabais actuando sobre un campo que ellos creen que es íntimo, personal. Normalmente las reacciones negativas tienen que ver con dos cosas, o la ignorancia o la maldad, y afortunadamente es menos habitual de lo que uno pudiera pensar. Cuando nosotros hacemos las excavaciones, cuando la gente ve lo que estamos haciendo, la reacción es siempre positiva. Y hemos trabajado, estoy pensando en el caso de Guerra Civil, en contextos donde la gente era muy conservadora, como este en Madrid, en el barrio de Chamberí, y estaban encantados con lo que estábamos haciendo, y hemos trabajado en los contextos opuestos. Y la reacción es siempre positiva porque la gente valora el trabajo que hacemos y ve lo serios que somos cuando hemos de trabajar. La reacción es totalmente distinta a la gente que ve nuestro trabajo a través, por ejemplo, de las redes sociales. Las cosas que ponemos en el blog o en el Facebook. Y ahí es donde sale pues, toda la ignorancia y toda la maldad de la gente, ¿no? Y es muy cansado, la verdad, aunque sea online, que no sea físicamente, pero es muy cansado. Y es verdad que no pasa en otros periodos, los insultos continuos, las amenazas, etc. Pero bueno, es parte del interés que tiene también esto, ¿no? Uno sabe que está haciendo algo que importa.